en 678. Primer año del tricentenario. La resignificación del Viva la Patria. Gracias, Chaco. Gracias a todos por el cariño, por el afecto, por el compromiso. Tenemos patria, argentinos. Estemos orgullosos de esa patria. Primer año del tricentenario. Ayer y hoy. Dos modelos de país. El centenario fue impresionante. La Argentina miraba el futuro. La Argentina de hoy mira el pasado. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión, pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. El centenario fue impresionante. La Argentina miraba el futuro. Una multitud en la plaza. La Corpo en otra. Buenas tardes. Aquí estamos, feliz Día de la Patria para todos. La expectativa fue desde muy temprano, muy grande. Hay realmente muchísima gente en esta Plaza de Mayo y sobre la Avenida de Mayo que está llegando. Los que estamos aquí es posiblemente un mal argentino. La bolsa simplemente, digamos, que cubre todo el útero para evitar que esté en contacto con el exterior. Forster, Sarlo y Mariotto en 678. Todos los ecos del programón de anoche. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. Uno entiende perfectamente la noticia. Es decir, hay el mejor periodismo de investigación del tercer mundo. No lo pueden encontrar en la BBC. No comparto con Beatriz que la BBC sea el lugar de referencia al que todos tenemos que ir. La BBC de Londres, aparentemente dechado de virtudes democráticas y de miradas amplias, se encuentra con lecturas sesgadas, parciales, interesadas en defender un proyecto económico. A mí me preocupa la visión que la prensa hegemónica mundial tiene respecto a América Latina. Nos visitan Pacho O'Donnell, Gabriel Di Meglio y Norberto Galazo. ¡Oh! Se olfatea programón. Inmortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Un derribo de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Cantamos emocionados todos el himno nacional argentino. Y quiero decirle también que desde hace un tiempo lo que estoy notando es una expresión artística tan linda cuando se hacen estos videos del himno nacional argentino. La verdad que ver a Teresa Parodi cantando, una cosa increíble, pero qué bien hecho artísticamente, me encantó, emocionante, la verdad que emocionante. Y todos cantamos con muchísimo orgullo el himno nacional argentino acá en este estudio, como lo deben haber cantado ustedes también en su casa. Con invisibilizados matices, todas las voces, todas del mismo lado, piden el fin de la impunidad. Todos creo que para trabajar, para vivir en sociedad, hacemos concesiones, ¿no? Porque si no sería imposible. Pero hay concesiones y concesiones. Si no se puede hablar, o no se investiga, o no se informa sobre cuál es el origen de la apropiación, de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular. Tiene que hacerse el análisis de ADN. Punto, esto lo opino, bueno, pero absolutamente análisis de ADN tienen que ser hechos. Cada uno tiene que tener su identidad, su familia, y lo que hicieron Nana, como a mí, ¿te acuerdas que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote. Se nota que hay una dilación en tomar justicia. Lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre. Si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea. ¿Eres optimista con respecto a este tema? Porque ya han pasado 10 años. Sí, demasiado tiempo, ¿no? Habrá influencias extrañas. Yo, todo lo que sea justicia, soy paladín de la justicia. Bienvenido sea. La propuesta política del PRO. Extraordinaria edición de Duro de Domar. Más les impacta cuando sentís el instrumento. Cuando vos, es como que vos no tenés el instrumento casi incorporado, como si estuvieras en un recital, ¿no? Y ahora están festejando como los últimos actos del PRO, con mucha bandera, con mucho color y con mucha alegría. En su esencia, Macri dijo, basta de propuestas extorsivas, basta de... La imitación de instrumentos. Ya es tarde. El hombre ya se ha zambullido y es arrastrado por las torrentosas aguas del río de la pelotudez.
Mezcla de ternura e indignación hacia el género humano despiertan estas acciones, pero es tan solo el esfuerzo del hombre en su afán de seducción. Recortes de la realidad. Un fallo ignorado por el recorte de la Corpo. Lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes. Tiempo argentino. La Corte avaló al Banco de Datos Genéticos. El máximo tribunal ratificó a ese organismo como el indicado para realizar los exámenes de ADN a Marcela y Felipe. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Otro día de patrióticas noticias. 1. Allá vamos, Brasil. Se viene Monzón con todo. Monzón, mira que pique. Monzón. Monzón vas a hacer un golazo. Monzón, el cabezazo. Golazo. Y viene la pelota. López Queno Fernández. Golazo. Aquí se viene Pillú. La Argentina buscando. Pillú, que bien la hiciste, Pillú querido. Pillú, otra más. Pillú, que jugada bárbara. Allí el remate. Gol de Aucho otra vez. Valeri, por allí quiere Morales, que bien la hizo Morales, golazo. El arquero que detiene, venía apurando Enzo Pérez. ¡Gol! 2. Delpo aniquiló a un top 10. Vamos. Con mucha intensidad. Y de 2 horas 12 minutos para este triunfo del Potro. 3. Inversiones chinas. El argentino. Argentina será prioritario para las inversiones chinas. 4. Maravillosa música en la plaza. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Se argentiniza 678. Más que un programa, un acto de patriotismo. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. No juremos con gloria morir, no juremos con gloria morir, no juremos con gloria morir. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Qué programón que tuvimos ayer, ¿cómo les va, estimados colegas? ¿Qué dicen? ¿Todos bien? Sí. Me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Pacho O'Donnell. Hola Pacho, ¿cómo te va? Bienvenido. Es escritor, historiador, actualmente está escribiendo un libro sobre Bernardo Monteagudo. Bienvenido, Pacho. También está con nosotros otro historiador, el señor Norberto Galazo. Hola Norberto, ¿cómo va? Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. También está con nosotros para compartir en el programa el señor Gabriel Di Meglio. Hola Gabriel, ¿cómo te va? También Gabriel es historiador. Y vamos a estar hablando obviamente de distintos temas vinculados a la historia. Les quiero contar que en un rato va a estar tocando el himno del grupo que se llama Oye Chico, que es del taller de percusión del colegio de la ciudad, que están acá ya con todos sus petates preparados. Vamos a ver el primer informe, tiene que ver obviamente con lo que pasó en el día de ayer en el programa, en el debate entre Foster, Sarlo, Mariotto, los que estábamos aquí, ecos de lo que pasó en el programa, lo vemos. Foster, Sarlo y Mariotto en 678. Ecos del programón de anoche.
Engalanada resultó la tanqueta por las 3 visitas de anoche y hubo amplísima cobertura de diferentes estilos y éticas periodísticas. Repasemos la velada. De entrada nomás, ante un informe al que podríamos catalogar como del montón, Sarlo cuestionó a 678 por recortar la realidad. ¿Hasta dónde va a durar la censura y la manipulación informativa que degradan la profesión del periodismo hasta traspasar límites humillantes? Por un periodismo libre de censura y extorsión. Lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes en los cuales faltan las fuentes, en los cuales se repiten siempre los mismos mensajes. Al estar tan fraccionada la información, es muy difícil entender qué está sucediendo. Es más fácil entender qué está sucediendo si alguien entra en el portal de La Vanguardia Española, que viendo esta información. Es muy difícil es muy difícil ver qué está sucediendo. La televisión es así, no solo... No es mi culpa. Yo digo, que doy mi opinión sobre lo que vi. No es mi culpa que la televisión sea así. Me traen la televisión, me muestran la televisión, doy mi opinión sobre Está bien, pero digo, en cualquier otro informe... No siempre. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. Uno entiende perfectamente la noticia. Es decir, el mejor periodismo de investigación del tercer mundo no lo puede encontrar en la BBC. Hay una matriz epistemológica de la tilinguería que advierte que en Europa todo es mejor y que la BBC es mejor que cualquier otro diseño de comunicación de los estados. No comparto con Beatriz que la BBC sea el lugar de referencia al que todos tenemos que ir. Parece que hay un dispositivo, que hay una construcción de sentido, que hay una intencionalidad, que hay un discurso muy fuerte, muy poderoso. Si uno ve la CNN o la BBC de Londres, aparentemente dechado de virtudes democráticas y de miradas amplias, se encuentra con lecturas sesgadas, parciales, interesadas en defender un proyecto económico. A mí me preocupa la visión que la prensa hegemónica mundial tiene respecto a América Latina. Mayotte estará de acuerdo conmigo que solamente que hace 40 años se dejó de pensar que los medios están influyendo de manera permanente y cotidianamente sobre la gente. Pero son 300. Según lo que dicen los estudios, el 70% de los argentinos no habla de política jamás. Me parece fenomenal lo que está sucediendo en la Argentina, donde todo se debate. Yo no estoy de acuerdo y recorro el país permanentemente, no estoy de acuerdo que es simplemente una minoría la que discute de política. Creo que algo está pasando, que hay una politización muy interesante de la sociedad y que parte de esa politización tiene que ver con programas como 678, con lo que se inauguró en la Argentina el 25 de mayo del 2003, que rompió una travesía de decadencia y de corrosión de la vida social, cultural, política, con sus contradicciones, con lo que le falta, pero que habilitó la posibilidad de una discusión como esta incluso que estamos teniendo, que hubiera sido inimaginable en otro contexto de la Argentina. Nos preguntamos, ¿quién no recorta la realidad? ¿Cómo tratar un tema poniendo absolutamente todo el material existente? ¿Por qué no ser subjetivo y tener opinión sobre las cosas? Allá por el mítico 2009 nacía la sección Carlitos Raimundi, que se denominó Lo Obvio y Lo Sutil. En homenaje a nuestra ilustre visitante, inauguraremos hoy la sección Beatriz Sarlo, a la que llamaremos El Recorte de la Realidad. Sección Beatriz Sarlo, El Recorte de la Realidad. Lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes... Muy bien, estrenemos la sección. Mientras Página 12 transcribió en forma casi literal y completa el programa, Clarín y La Nación hicieron tendenciosos y mentirosos recortes. Veamos. En el contexto de todas las voces, todas del mismo lado, Beatriz, del mismo modo que lo hicieran la semana pasada Mirta y Moria, se sumó al reclamo de extracción de sangre en la causa noble que lleva 10 años de impunidad. Todos creo que para trabajar, para vivir en sociedad, hacemos concesiones, ¿no? Porque si no sería imposible. Pero hay concesiones y concesiones. Si no se puede hablar, o no se investiga, o no se informa sobre cuál es el origen de la apropiación, de la posible apropiación de hijos adoptados en forma irregular. Tiene que hacerse el análisis de ADN. Punto, esto lo opino, pero absolutamente análisis de ADN tienen que ser hechos. Vayamos al recorte de Clarín.
menciona genéricamente que se habló de lo que denomina los hermanos Noble Herrera, ocultando la opinión de Sarlo. Clarín. Medios, cultura y kirchnerismo en un debate caliente con Sarlo en 678. Se habló de papel prensa y de los hermanos Noble Herrera. El recorte del diario La Nación tampoco mencionó los temas Noble y papel prensa. En sintonía, la intelectual coincidió con todos los integrantes de la mesa al marcar el contraste entre el sostenimiento de la ley de amnistía en Uruguay y la política de derechos humanos del kirchnerismo. Acabamos de ver lo que ha pasado en Uruguay y las presiones que el presidente Mujica, que nadie le va a quitar credenciales, o supongo que nadie le quitará credenciales, las presiones que el presidente Mujica ejerció sobre su propio instrumento de gobierno, que es ese instrumento complejo que es el Frente Amplio, para que no se votara la derogación de ambos plebiscitos. Es otra forma de la transición. Si ustedes me preguntan a mí, la tradición argentina es la que yo prefiero, aún con todas las idas y venidas, hasta la recuperación de la ESMA en el 2004 por parte de Kirchner. Lo que acabamos de ver tampoco fue incluido en las notas de Clarín y La Nación. En otro segmento del programa, Sarlo criticó a la oposición. Clarín y La Nación también lo ocultaron. ¡Je! Burlemos, pues, al recorte. Y me extraña que Beatriz Sarlo no haya dicho nada de Mauricio Macri, por ejemplo, y que esté observando solamente lo que pasa en el Frente para la Victoria. Dale, diga algo malo sobre Macri. Soy conocida por hablar todo el tiempo mal de Macri. No desaproveches esta oportunidad. Hasta le pregunto por qué usan el amarillo en el nuevo trazado de Juan B. Justo. En fin. Yo diría, no lo voy a votar a Macri, Mariotto, tranqui, Mariotto. Vayamos ahora a los títulos. Los de La Nación y Perfil son, amén de tendenciosos, risueños, mientras que el de Clarín, más seriote, omite los tópicos papel prensa, hijos apropiados, monopolios mediáticos, críticas de Sarlo al manietista Macri, etcétera, etcétera. Clarín. Medios, cultura y kirchnerismo en un debate caliente con Sarlo en 678. La Nación. Beatriz Sarlo dejó en offside al panel de 678. Perfil.com. Beatriz Sarlo pasó por 678 y descolocó a Orlando Barone. En cambio, así tituló Página 12 y su cobertura es una transcripción casi literal y completa del programa. Muestra de ello es que incluyen los fragmentos en que Sarlo criticó al gobierno. Página 12. El poder, la dictadura y los medios. Nora Beiras le recordó que en una entrevista en la revista Debate había dicho que no leía Clarín y Sarlo le respondió que recibe los 3 diarios. Pero si quiero leer sobre el INDEC en Página 12 no lo puedo hacer. Lo que fue contestado por Beiras con una larga lista de notas de Verbitsky, Weinfeld, De la Torre y otros periodistas que han escrito sobre el tema. ¿Pero cómo puede Clarín premiar a Hellblum?, preguntó Barragán. Bueno, es la lógica del marketing. Así como hace eso, tiene el programa de Tenenbaum, donde se habla de derechos humanos sobre la desaparición de Luciano Arruga, por ejemplo. Sarlo fue muy elogiosa con el proceso político en Santa Fe y fue muy crítica con la elección del candidato del Frente para la Victoria en la capital. En ningún caso hubo interna, pero la escritora solo se refirió al oficialismo. Respecto de Página 12 y el INDEC, Nora interceptó a Sarlo y en instantes develaremos quién tenía razón. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Verbitsky todo el tiempo habla contra... Lee Weinfeld, lee Zayat, lee Raúl de la Torre, no hay periodista de Página 12 que haya defendido... En el suplemento económico. Pero no, Verbitsky y Weinfeld no son el suplemento económico. Weinfeld, muy poco. Weinfeld lo leo todos los domingos y todos los sábados todos los días con él y lo leo todos los días. Página 12, por Horacio Verbitsky. Lo indefendible de la vandalización del organismo lo convierte en prenda de unidad entre agrupaciones tan distintas como el socialismo y el peronismo disidente, entre los hombres y mujeres de pro y el claudiolosanismo. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Mario Weinfeld. La hora de revisar. La suspicacia es lógica porque el oficialismo se lo ganó a pulso, con años de erosión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC,
y de negación de los nefastos efectos que eso causaba en su propia credibilidad. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Alfredo Zayat. Vacío estadístico. Los índices oficiales de precios del INDEC no tienen legitimidad social. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Página 12. Por Raúl de la Torre. Aire para un INDEC en coma 1. A la búsqueda del prestigio perdido. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Mientras ignoraron esto, dieron amplia, tendenciosa y maliciosa difusión a un cruce trunco entre Beatriz y Orlando. Clarín. Varone hablaba de esas problemáticas cuando Sarlo lo cortó tajante. Conmigo no, Varone. Perfil.com. Beatriz Sarlo pasó por 6, 7, 8 y descolocó a Orlando Varone. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. Es mucho más tranquilizador. Me imagino. Es mucho más tranquilizador el hecho de escribir, de opinar, de estar en un lugar y evitarse opinar sobre los ADN, sobre las medidas cautelares que impiden la aplicación de una ley, sobre la forma, anormal, por usar un término metafórico, como se expropió papel prensa, ese monopolio que sojuzga todas las comunicaciones del interior con el 75%, el 70%. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, Varone, conmigo no. No. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no. Llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese medio. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Yo a vos no te voy a preguntar por Extra de los años 90, no te voy a preguntar. Claro. Listo. El 4 de marzo del 76, por supuesto, fue el golpe de Estado. A propósito de recortes y construcción monopólica de discurso, esto, basado en una mentira pergeñada por Mañeto y sus secuaces, dijo del programa de anoche Osvaldo Bazán. Frases que quedaron del debate fue cuando, por ejemplo, dice en Clarín, críticas al grupo Clarín, se habló de papel prensa y de los hermanos Noble Herrera. Se vivió entonces el momento más tenso. Varone hablaba de esa problemática cuando Sarlo lo cortó tajante al grito de conmigo no, Varone, conmigo no. Ayer ya habían salido las remeras conmigo no, Varone. Muy bien, buena remera. Vaya recorte el de Bazán, víctima de la operación impulsada por el monopolio tendiente a instalar la frase de Sarlo destinada a Varone. Nosotros, a diferencia de Osvaldo, que ninguneó el tema, preferimos resaltar que Beatriz haya tenido que sumarse al reclamo de fin de impunidad que lleva una noble década. Pero también, no así Clarín, La Nación y Bazán, ponemos lo de la frase. Ramonet define muy bien esto de los recortes. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. En este caso, una falsa información sobre una incipiente industria de remeras tapa al reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Análisis de ADN tienen que ser hechos. Agradeciendo a Beatriz, Gabriel y Ricardo sus presencias de anoche y lamentándonos porque en el último mes Kovadlov, Caparrós, Sebrelli, La Cip y Vargallosa se hayan negado a venir, cerramos el informe con una pregunta. ¿Por qué el canal TN no invita a Estela, a Eve o a Víctor Hugo Morales? Bueno, muy bien, vamos a empezar por los invitados nuevamente a debatir sobre el tema. Norberto, ¿lo vio ayer al programa? ¿Vio el informe este? Sí, lo vi. Lo vi, me pareció bien, de parte de 678, una invitación de este tipo. Pero a mí me está ocurriendo un fenómeno así que me afecta personalmente, porque veo estas cosas y me produce una gran pena. Lo veo a Pino diciendo las cosas que dice, me produce pena.
Tomo los últimos libros de Borges y cuando leo los primeros libros de Borges me produce pena también. Y en el caso de Beatriz, que yo la conocí en Punto de Vista, donde le llevaba algunas veces un libro y alguna vez nos corrió la policía en una manifestación de la época de la dictadura, también me produce pena que diga cosas sin fundamento, porque ella puede defender sus posiciones, pero con algún fundamento. Decir, por ejemplo, que esta es una época donde el 70% de la sociedad argentina no le interesa la política, eso no tiene asidero. No tiene asidero porque estamos volviendo a una época donde las familias se pelean como se peleaban en el 50, donde los amigos dejan de verse, porque hay una repolitización hasta con cierta violencia del discurso, ¿no es cierto? No se puede decir eso. No se puede tampoco buscarle una vueltita así para justificar un premio a Chichegel. No se puede. No se puede decir tampoco lo que ella dice, que hace 40 años que ya se sabe que los medios no crean opinión pública. Que los medios lo influyen sobre algunos sectores. Es decir, un obrero se supone que no pierde tiempo leyendo Marcos Aguinis, entonces le hace bien a su conciencia política. Pero que hay una disputa en este momento en la ciudad de Buenos Aires por la clase media y que en esa disputa los medios juegan un papel decisivo, muy importante, donde hay gente que repite lo que dicen los medios. Hay gente que no puede ver en la pantalla televisiva a Moyano porque le parece que es una amenaza de revolución social, que te van a quitar la casa, el auto, que es un demonio, ¿no es cierto? No se pueden sostener esas cosas. Entonces, bueno, me pareció que en realidad ella está en una posición difícil porque ha abandonado algunos principios y se ha metido a escribir en lugares que ella no hubiera escrito cuando sacaba Punto de Vista y no puede fundamentarlo. A ver, Pacho, ¿qué te parece? Yo lamentablemente no lo vi porque estuve en la inauguración del museo y después me quedé ahí con algunos amigos, pero me pareció muy bueno el informe. Me pareció excelente la idea de haberla invitado a Beatriz, ¿no? Me parece que de esa manera se descalificaba esa crítica muy expandida de que ustedes no aceptaban voces discordantes en el programa. Me parece que fue un debate interesante, donde se pueden sacar conclusiones. Yo he leído sobre todo a Beatriz, la suelo leer con frecuencia y me sirve para darme cuenta en lo que yo creo que realmente está en disidencia con lo que últimamente escribe Beatriz. Maestro. No, yo tampoco lo vi ayer, también estaba en el museo, pero... ¿Lo que viste del informe? Me pareció, sí vi algunas cosas en internet también, me pareció que sí, que le hace muy bien a estos espacios que haya ese tipo de discusión. Y da para pensar un poco en realidad en el espacio progresista, ¿no? En la idea esta de que hoy en día hay un progresismo, me parece, kirchnerista y un progresismo no kirchnerista, ¿no? Y que ese progresismo no kirchnerista yo lo veo bastante a la defensiva en el sentido de que es más difícil dónde pegar, siempre se pega más atomizadamente, ¿no? Como, bueno, a 678 o al INDEC, que está bien, pero es como que en realidad el kirchnerismo, al haber corrido tanto la cancha del progresismo hacia su lado, es decir, por la potencia, me parece, para amantes y detractores de toda su acción política, hizo que ahora sea más complicado, digamos, para el viejo progresismo que no se hizo kirchnerista, dónde pararse, ¿no? Es decir, yo en realidad lo que más veo es cierta desorientación, porque lo que no entiendo es cuál es la propuesta alternativa, ¿no? Es decir, eso es lo que me parece que está faltando actualmente. Me parece perfecto que haya un progresismo kirchnerista y un progresismo no kirchnerista. El problema del progresismo no kirchnerista todavía es que no encuentra plafón, no encuentra, me parece, un modelo alternativo, algo que decir, bueno, y en realidad muchas veces la acusación es esto no es progresismo, que me parece que es muy poco sostenible, ¿no? A ver, colegas, ¿por dónde empiezo? Sandra. Bueno, a mí me parece que para los debates pulenta, esta estructura habría que revisarla. Cuando decía estructura, ¿qué claro, porque ayer, digamos, yo la verdad que creo que se pudo ver en algunos momentos, todos nos sentimos un poco incómodos, hubo bastante tensión. Pero la idea no era, me parece, ni Beatriz vino a matarnos, ni nosotros la recibimos a matarla, digamos, no estaba planteado en esos términos. Además también me parece que toda esta gente que está pidiendo desde los grandes medios más debate y más pluralismo, tendría que evaluar este tipo de situaciones de debate y de discusión política, precisamente separándolas y
ningún matado y ningún matador, digamos, porque me parece que así no es la cosa. Pero me parece que la estructura de este programa está armada. Inevitablemente todos sentíamos que estaba Beatriz sola. De hecho, antes de que se fuera a la tribuna, que no salió al aire, pidió un aplauso para ella, porque la verdad que había que tener cojones para venir acá. Ella no sabía cómo la íbamos a recibir, podíamos ser peor gente de la que somos. Sí. Pero tuve la sensación de que se tiraron muchos títulos y se profundizó muy poco. Porque el tema de cuál es el poder en la Argentina, el tema desde qué lugar está hablando, porque yo tampoco entiendo desde cuál es su lugar de enunciación, si de columnista de La Nación, si de ex socialista, si de actual socialdemócrata. Lo único que entiendo es que no le gusta Kirchner. Pero no hubo tiempo para profundizar en esas cosas que se podrían dialogar, pero no con tanta gente. Está claro. A ver, Orlando. Sí, yo estoy pensando que la mayoría de los entrevistados, de los protagonistas, cuando van a programas de cualquier otro medio, no discuten la estructura del programa. Yo no vi a nadie, a ningún político, a ningún intelectual que se siente en TN y diga, esta estructura de programa me parece poco armónica, hay un cegamiento hacia... Por eso nos volvemos un programa interesante, tal vez. ¿Qué es lo que pasa con este programa? A lo mejor por eso. ¿Qué pasa con este? Esto lo observé después, porque siempre ocurre esto. ¿Por qué uno cuando va a un lugar, va a una casa, no me gusta cómo están los muebles? No, eso no lo dicen en ningún lado. Pero eso es un elogio porque es realmente un espacio público también en el cual se puede venir a decir eso con toda tranquilidad, y realmente todos los que no vinieron al programa y que han sido invitados, yo soy testigo de eso, todos somos testigos de la cantidad de gente que no piensa en la misma línea que pensamos la mayoría del programa. Esa gente no viene. Pero por ahí porque tiene esta idea de que vamos a hacer un montón tratando de acribillar a alguien, cuando lo que queremos es discutir política, porque en los otros medios no se discute. Sí, además creo que deberíamos aclarar en otro programa, en algún momento, ¿qué es público? La comunicación es pública. No importa si está en manos privadas. Es un derecho de la sociedad a recibir una información. Se la apropie Berlusconi o no se la apropie Berlusconi. Berlusconi se debe a la información. Que él la altere o la tergiverse es un problema de la propiedad, pero es público. Bueno, y lo segundo, conmigo no, Galende. Yo francamente estoy muy orgulloso y muy contento de que, entre nosotros y entre un grupo importante de productores que trabajan muchísimo para hacer este programa, hayamos logrado un espacio tan interesante para la política argentina, tan interesante para la historia de los medios, entre otras cosas para que venga también una persona como Beatriz Arlo a discutirnos, que es, sin duda, Beatriz Arlo es una de las académicas más importantes de los últimos 40 años en la historia argentina, y es muy interesante que ese escenario haya sido preparado por nosotros que somos tan malos, tan terribles, tan acusatorios, tan macartistas, tan poco plurales, tan recortadores. O sea, esto me parece que es una parte interesante, que del otro lado se ve, porque finalmente el ejercicio de la comunicación es un ejercicio también que está basado, como el sistema financiero, si ustedes quieren, alrededor del tema de la confianza. Confían en que efectivamente lo que nosotros estamos diciendo está dicho desde un lugar de veracidad, desde lo que creemos. Entonces, me parece interesante que hayamos generado ese espacio en 2 años y medio de trabajo, que venimos empujando y traccionando para que esta cancha se abra y tenga el espesor que hoy tiene, no solamente en la televisión, sino en la política y en la cultura argentina. A ver, Pacho, perdón. ¿Me permitís? Porque quiero engancharlo y ya después no hablo nunca más. Sobre el tema de lo que la gente te cree o no te cree, porque creo que 678 trata sobre la verdad, sobre la mentira, la construcción de relatos, la construcción de realidad y todas las maneras que hay en la comunicología de denominar esto que sucede con los medios y con la realidad. Y creo que Beatriz Arlo vino a decirnos que nosotros mentimos. Que eso se ve en el informe cuando arma el picadillo, que hoy hizo un hit en Radio Mitre. Eso me dio un poco de bronca, que les hemos entregado desde acá algunos hits y algunas remeras, pero no importa, está bien, algo hay que... Los picadillos hacen siempre, con todo. Entonces, que yo le digo, bueno, la televisión, el editado es un picadillo, el editado, una edición es una forma de hacer política, cualquier recorte, cualquier cosa que uno presente de alguna manera, o la retirada de algo, un silencio, también es discurso, y ella dice, bueno, está la BBC. Está bien, está la BBC... Pero tenés que saber inglés. Pero concede que el resto de la tele
hace lo mismo que acá. Ahora, ¿por qué no le dice a que TN miente? Si nosotros sí mentimos. Si TN hace lo mismo que nosotros con los informes, ¿por qué allá no mienten? Porque TN me habla de arruga y se gana el mote de papanatas cuando trata el tema de papel prensa, se lo gana el mote de Estela de Carlotto, le dice papanata, no se lo digo yo no le digo papanata. Entonces, querría aclarar esto de que nosotros no mentimos. Está clarísimo eso. Pacho. En todo caso hacemos tele. Sí, claro, exactamente. Recién se hablaba del coraje de Beatriz de haber venido a este programa, y seguramente hay algo de eso, pero el coraje principal es el de ustedes, porque todos los artículos que iban a fallar de que Beatriz les había ganado a todos ustedes estaban dados por sentados desde antes, ¿no es cierto? O sea que ustedes sabían que se iban a ligar ahí una represalia bastante fuerte de varios medios de expresión. Y si el recorte, perdón, si el recorte fuera el espíritu adrede de este programa, lo hubiéramos grabado el programa de ayer. Exactamente. Hubiésemos puesto lo que queríamos y se terminó, fin de la historia, me parece. A mí me parece, yo coincido con lo que vos dijiste, Lucho. Para mí es enriquecedor la posibilidad de debatir y creo que quedan en evidencia algunas endebleces de ese discurso, más allá del prestigio y de cosas realmente valiosas que puede pensar o escribir Beatriz Arlo. Pero creo que hay cosas que cuando ella acusa, el tema del recorte es un tema realmente muy lábil, porque todos recortamos todo el tiempo, lo que está dicho en el informe. A mí lo que me impresiona es, si bien ella hace del kirchnerismo y de este programa como un emergente de esa política kirchnerista, en una forma me parece que tramposa en un punto, porque este programa surge en el contexto de un debate político que no tenía existencia en los medios. Entonces es producto de una época. Ella despolitiza la emergencia de este programa. Y me parece que ese es un punto esencial. Es central en este análisis, y ahí empobrece el análisis, porque el Facebook es una herramienta, hay millones de Facebook, pero el Facebook de este programa se transforma en un fenómeno porque hay un debate político que lo sustenta, y eso es central. Y en esa mirada, si bien ha transformado a este sector en su objeto de estudio, me parece que también sesga absolutamente lo que sucede en el recorte de donde ella termina parada. Porque analizar el sesgo que pueden llegar a tener sectores afines al gobierno no impide analizar el sesgo de sectores opositores al gobierno. Y cuando uno lee las columnas, por ejemplo, una que me acuerdo y que me quedó muy marcada porque no es recorte, sino es mentira. Cuando Morales Solá escribe la crónica al día siguiente de la muerte de Néstor Kirchner y dice que la manifestación popular era una manifestación de odio y violencia, eso es directamente mentir, no es hacer un recorte de lo que sucede. Entonces, ella está compartiendo ese espacio y me parece que eso también hay que analizarlo y ponerlo sobre la mesa para ver, bueno, cuáles son los recortes y las medias verdades que están en juego. Ahora quería hacer nada más que sobre el sistema, no sobre exactamente sobre la visitante de ayer. En cualquier lugar, en un aula, en un lugar público, el que de algún modo irrumpe de una manera sea disparatada o discordante, llama la atención. Si en este momento Pacho O'Donnell se levanta y me da un bife, es un escándalo que sale en todos los medios. Los buenos protagonistas de polémicas saben, cuando van a un contexto, qué es lo que tienen que hacer para que la cámara y la atención vaya hacia él. Sí, claro. Y yo creo que es una buena estrategia el digamos, irrumpir de una manera discordante por sobre el diálogo que ustedes están reclamando que no se produjo. Vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque, pero ahora vamos a ver un informe que tiene que ver con el bicentenario. En este caso hay parte del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Primer año del tricentenario. La revalorización del ¡Viva la Patria! El pasado año del Bicentenario, TVR realizó un excelente informe que hoy ayornaremos. Siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Bueno, tratemos. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos.
Eso no es una multitud. ¡Queremos cabildo abierto! ¡Queremos cabildo abierto! ¡Queremos cabildo abierto! ¡Que se vaya el virrey de una buena vez! No habrá ningún cabildo abierto. 25 de mayo, ¿qué? En la revolución, el primero del trigobierno, el triunvirato. Primero del trigobierno, el triunvirato. ¿El triunvirato? Sí. ¿No fue el triunvirato? El triunvirato después. Siendo el día de la bandera, 200 años en la historia de la Argentina. ¿Qué deja de positivo y negativo? ¿Hay más positivo, más negativo? A mí me parece que ¿Cómo se enfrenta al futuro de estos 200 años? 1810 fue un salto de confianza al futuro enorme. 1910 también fue así. El primer centenario fue impresionante. La Argentina miraba el futuro. La Argentina de hoy mira el pasado. Esto del 1910 forma parte del sistema del deporte autodenigratorio argentino, ¿no? Que siempre los de afuera son mejor que nosotros. Lo de antes era mejor que lo de ahora. Y recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo y en este último siglo las cosas no nos han ido tan bien. En 1910, como vos muy bien decís, se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión. Había ley de residencia, la ley de Miguel Cané, que significaba que cualquier extranjero podía ser expulsado, pero sin delinquir. Por ejemplo, la pena, el principal delito que podía hacer era tratar de organizar un sindicato. Recordemos que hace 100 años nuestro país era uno de los grandes países del mundo y en este último siglo las cosas no nos han ido tan bien. Pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina rica, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como reyes, que colocaban lo que producían sus cetáceos a precio de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos y yo, hubiéramos vivido muy mal. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. Tratando de ocultar los claros indicios de injusticia y de creciente violencia social, en mayo de 1910, una Argentina atravesada por profundas contradicciones se apresta a celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia, un gobierno de legitimidad dudosa intentará mostrarle al mundo un simulacro de país pujante y progresista. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. Figueroa Alcorta decreta el estado de sitio y promueve una ley de defensa social que establecía la pena de muerte, limitaba la actividad sindical, prohibía el ingreso de extranjeros procesados y la prensa anarquista, ¿no? A esto tenés que sumarle el accionar de los grupos de derecha que quemaban locales sindicales, anarquistas y socialistas, ¿no? Ellos llegaron a quemar la carpa del payaso Frank Brown. ¿Por qué? ¿Era anarquista? No, había cometido la locura de dejar entrar gratis a los pibes pobres. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. 3 figuras de estos 200 años de Argentina, o 4. ¿Cuáles son? Para una figura muy desconocida para todos, que es San Martín. Juan Manuel de San Martín, José Manuel de San Martín. Juan Manuel de San Martín, José Manuel de San Martín. Una figura muy desconocida para todos, que es San Martín. Desconocida porque nunca se nos contó qué pensaba San Martín. Se nos contó qué hizo, subió montaña, ganó batallas. En Mendoza le dio forma a lo que iba a ser su máxima proeza, el cruce de los Andes. Una misión que parecía imposible. Para mí San Martín no cruzó los Andes, loco, ¿qué querés que te diga? Para, revisemos todo, ¿no? Porque siempre, Maradona siempre tira una bomba, ¿viste? Y se pudre todo. Pero esto que San Martín no cruzó los Andes, me matás, Diego, estudié eso. Y yo también. Nosotros con Guillermo alquilamos un avión de 20 lucas para cruzar los Andes y hacemos así. Y él cruzó con los burros. ¿Qué cabe que es burro y enfermo? Estrecha relación con Rosas. Por algo le lega su sable cuando muere. Estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, el hombre al cual San Martín le legó ni más ni menos que su sable. Sí, cosa que la historia oficial no sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro. El hombre más venerado, gran amigo del hombre más vituperado. No podés ponerlo a San Martín dentro de la línea de Rosas. Yo creo que por supuesto, una persona como Rivadavia es mucho más valioso que Rosas, pero muchísimo más valioso. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. Ah, ¿él empezó todo? Él tuvo la iniciativa. Acá están los papeles. Supuestamente en el préstamo se pidió para levantar pueblos en la frontera con el Indio, para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el puerto, ¿no? ¿Y en cambio qué se hizo con la plata? Y se levantaron coimas, se construyó una red de retornos y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina. La toma de deuda externa como forma de crecimiento. Por supuesto, una persona como Rivadavia es mucho más valioso que Rosas. Rivadavia fue pionero en unas cuantas cosas malas, ¿no? O sea, fue también el hombre de la confusión de lo público y privado cuando él era ministro y planteó la
creación de una compañía de minas. Fue un gran enemigo de San Martín, fue el tipo que lo perturbó a San Martín, lo obligó a exiliarse. O sea que, para empezar, digamos, no merece la avenida más larga del mundo. Las calles del centro de Buenos Aires recuerdan a las invasiones inglesas. Reconquista y defensa que rodean la Plaza de Mayo. Y en el barrio de Belgrano recuerda a las milicias que participaron en 1807 en la defensa de Buenos Aires. Dragones usuales cazadores, arribeños, artilleros, montañeses, migueletes y miñones. A pocos metros de la calle 25 de Mayo, con sus 8 cuadras, se encuentra la 9 de Julio, que tiene unas 26. Hay calles para recordar a todas las formas de gobierno. Primera Junta, Triunvirato, Asamblea, Directorio y Congreso. La más larga es Directorio, con 75 cuadras. ¿Te acordás de Viamonte? Sí, el que va para atrás en la batalla de Huaki para deshacerse de Castelli y no pelea contra los realistas. Sí, exactamente. Bueno, Viamonte tiene 30 cuadras y Castelli solo 4. Delicias de una historia escrita a contramano, Felipe. ¿Qué significa la patria para vos? Que es no te voy a decir la casa del alma, pero algo así. Espiritualmente es muy importante, o sea, tener un lugar a donde pertenecer. Debo decirte, Néstor, que finalmente ese sueño que tenías, ese 25 de mayo, cuando juraste como presidente, se hizo realidad. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh. Llamado ya parece una mayor. Como reflexión final, queridos Cristina y Silvio, vaya si refleja la letra la América de 1810 y la de hoy, a propósito de serpientes mayores que han ido apareciendo e infiernos en digestión. Con mucho más infierno en digestión. Bueno, muy bien. Norberto, a ver, le quiero preguntar su opinión sobre el informe. ¿Referido en general al último periodo o al... No, si quiere podemos tomar el último, lo que veíamos del discurso de la presidenta, si efectivamente está de acuerdo con esta frase que dice la presidenta, de que tenemos patria. Sí, tenemos patria, sí. Lógicamente la presidenta de la Nación tiene que representar a todo el país, entonces tiene que hablar de la unidad de todos los argentinos y esto es indiscutible. Yo pienso, sin embargo, que en la política práctica la unidad nunca es total, porque en toda la historia argentina hay una minoría que no ha jugado nunca los intereses nacionales, ¿no es cierto? Yo, cuando hablamos de la unidad, yo digo que es la unidad de las fuerzas populares. Es un gran frente nacional, cada vez más amplio, ¿no? Es decir, yo creo que tanto Irigoyen como Perón creían que los movimientos de ellos se identificaban con la patria misma, ¿no? Cuando hablaban, esto que dice Gatica, yo no hago política, yo soy peronista, como que el peronismo está identificado con la patria, ¿no? Pero siempre creo que hay que hacer la salvedad de que hay una minoría que tiene sus vinculaciones con embajadas extranjeras, que recorre Estados Unidos, que está la sociedad rural, que hay una parte del aparato productivo extranjerizado, que hay un grupo mediático que no tiene intereses nacionales, ¿no es cierto? Porque si no, caeríamos un poquito en el triunfalismo de que si la patria somos todos, los problemas están casi resueltos, ¿no? Por amplísima mayoría. Y después resulta que la mayoría que tenemos que conseguir, pienso en octubre, tiene que ser muy amplia, tiene que ser muy contundente, precisamente para poner en caja a esos elementos que no sienten la patria, porque nunca la sintieron, ¿no? ¿Qué significa poner en caja en términos políticos? Poner en caja significaría avanzar definitivamente con respecto al monopolio mediático, sería controlar el comercio exterior para que no hubiera drenaje de divisas, sería avanzar en medidas importantes con respecto al sistema financiero, hacer una redistribución del ingreso muy importante, donde hay ya un proyecto de ley que está
se está tratando, ¿no? Es decir, hacer una Argentina donde podamos decir que la mayoría de los populares no solo se sienten protagonistas, sino que tienen un ascenso muy marcado en sus condiciones de vida. Claro. Controlar la inflación, por ejemplo, es otro tema importante, ¿no? A ver, Pacho. Yo creo que es interesante tomar del 25 de mayo algo que normalmente no se habla, que es la participación de los sectores populares en el 25 de mayo. Hay una visión historiográfica que supone que las cosas pasan porque hay grandes hombres que determinan que las cosas pasen. Y es una forma elitista, conservadora, reaccionaria, concebir la historia, porque generalmente los hechos históricos son consecuencias de movimientos sociales, de los cuales los sectores populares, por supuesto, son protagonistas. En el caso de la Revolución de Mayo, hay una participación popular muy fuerte, sobre todo en dos vectores, que no son los únicos, porque son dos vectores. Uno, el hecho de las milicias, que es que los criollos han tomado las armas después de la primera invasión inglesa. Ante el fracaso de las fuerzas regulares españolas, las armas son tomadas por los criollos de sectores medios y populares. Es decir, que las armas lo tienen los criollos, la tiene el pueblo. Y el otro vector es la existencia de grupos de choque, como el de los infernales, mira vos qué nombre, que era el que acaudillaban French y Beruti, que eran un grupo de choque, un grupo que tuvo a su cargo todo digamos, la agitación callejera previa, que fue lo que hizo que el virrey Cisneros lo llamara a Saavedra y le dijera vaya y reprima, y Saavedra le dijo no, yo no voy a reprimir. Razón por la cual se convocó al Cabildo Abierto del 22. El virrey acepta eso porque sabe que va a ganar, es decir, las 600 invitaciones las envían los virreinales, pero ¿qué pasa? Que el día de que hay que ir al Cabildo Abierto, los infernales y parte de los patricios se ponen en las arcadas de la Plaza de la Victoria, que se llamaba entonces, y deciden quién entra y quién no entra. Tal es así que los que votan son solamente 250 y algo, 251, 253. Que no era por falta de interés. Y ahí aparece el tema de la escarapela. Fíjense ustedes cómo desde una visión se entienden cosas que deberían ser claras. La escarapela es el distintivo que se ponen los que sí van a votar en contra del virrey y que por lo tanto los dejaban pasar. Ese es el tema de las escarapelas, es decir, era bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y más aún después cuando se hace esa junta trucha del 24, en que Cisneros arma la posibilidad de seguir gobernando, siendo presidente, no ya virrey, pero presidente, una junta de 3 españoles y 2 criollos, los que terminan con lo que suben corriendo por la escalera del Cabildo, y recordaba cuando subía hoy por el Cabildo, son justamente la gente que acaudilla Beruti, que tiran abajo la puerta y dicen, muchachos, déjense de jorobar, váyanse de acá, y mañana, el 25, votamos la verdadera junta, que es cuando se votó la Junta de Mayo. Creo que es importante devolverle al 25 de mayo la participación popular. Yo diría, por ejemplo, que el día del 22 influyeron mucho menos, como influyen no mucho en las legislaturas nuestras hoy, los discursos, el famoso discurso primero de Castelli, después que el Due, después le contesta Castelli, después Villote, después le contesta Paso, que el hecho de que se reguló y se condicionó quiénes entraban y quiénes no entraban. Porque esta es una visión necesaria, es decir, siempre cuando uno tiene una visión de la historia, es importante aportarle el protagonismo de los sectores populares, porque si no, no se entiende. Y aún en el 25 de mayo, que aparentemente es un hecho tan simple, si no hubiera sido por la participación de estos grupos de choque, y si no hubiera sido por la participación de los criollos armados, de la milicia de Patricia, sobre todo el 25 de mayo no se hubiera producido. A ver, Gabriel. Sí, estoy de acuerdo, es decir, me parece que la participación popular es fundamental, además para sacarnos de algunos debates que vuelven a surgir y que a mí me parece que nos llevan a lugares conocidos y cuando en realidad podemos mirar más para adelante, que es si Rivadavia, si Rosas, ¿no? Es decir, siempre son personas pertenecientes a la clase alta, con muy poquitos hombres, ¿no? Es decir, mujeres no hay, es decir, muchas veces seguimos repitiendo discusiones que tienen que ver con cómo los grandes hombres hacen la historia. Y en ese sentido me parece que mirar hacia abajo no es solamente una cuestión de corrección política, sino que en realidad muchos procesos históricos no se entienden sin la participación masiva.
y popular. No siempre tiene el mismo peso, no siempre es igual. ¿Qué pasa con esta cosa que tenemos presente del pueblo quiere saber de qué se trata? Bueno, ese día en particular, yo creo que justamente el tema con Mayo además es sacarle la importancia específica solo al 25 de mayo. El 25 de mayo simplemente comienza una revolución. Claro. Es una chispa bastante tranquila para lo que fue después. La revolución, como pasa con las revoluciones, se sabe cuándo empieza pero no tanto cuándo termina. Es decir, pero por lo menos hay 10 años de una tempestad, digamos, que comienza bastante pacíficamente el 25 de mayo, pero que a partir de entonces empieza a ser una cosa de transformación muy grande. Sin ir más lejos, hoy es el bicentenario del 25 de mayo de 1811, en la cual pasan dos cosas fundamentales. Una es la gran celebración masiva en la Plaza de la Victoria, o sea, la Plaza de Mayo, que es la primera fiesta maya, o sea, la primera celebración donde se muestra la adhesión colectiva a esto, y donde hay gente, ahí están las mujeres, ahí están los esclavos, a veces, ¿no? Es decir, hay una participación muy grande. Y además es el bicentenario de cuando Castelli, en Tiahuanaco, ¿no?, en las ruinas del lago Titicaca, le dice a los indígenas, no van a pagar más tributo, son iguales a nosotros y pueden ser elegidos para puestos de gobierno, ¿no? Que es un cambio muy grande, que una de las consecuencias que va a tener es sacarle a Castelli el apoyo de los sectores altos del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, pero que es digamos, del 25 de mayo, ha habido un cambio muy grande. El 25 de mayo bastante tranquilo en su reclamo, un reclamo autonomista. Un año después, la revolución es una bomba, ya, es decir, ya hay una aceleración que va a ir increyendo todos esos años. Así pagó Castelli eso. Claro, estaba pensando. Muy bien. Vamos a un corte, sí, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos y seguimos debatiendo, dale. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho.